¿Cómo están? Buenas. Hoy vamos a resolver un banco de preguntas, en este caso el de respuestas del 2020 de la Facultad de Agronomía de San Simón. Este examen es mayormente el que se repite cada semestre, es decir, hay unas pequeñas variaciones, pero normalmente se repite, es decir, puede cambiar uno que otro, pero la secuencia de ejercicios es la misma, ¿ya? Entonces vamos a ir resolviendo hasta donde tengamos la disponibilidad, son muchos, entonces lo voy a hacer ahora lo más rápido posible y de forma de que entiendan. Entonces vayamos con la primera pregunta, ¿no? En este caso nos vamos a dar como primero, segundo y tercero y las posteriores que vienen. Entonces nos dice, las leyes de los gases ideales son válidas solamente en escala, dice, es decir, en grados Celsius, la pregunta, en grados Fahrenheit, en grados Kelvin o ninguno. En grados Celsius y Fahrenheit son temperaturas relativas, no se puede manejar en gas. En gases siempre se maneja en temperaturas absolutas y en estas están el grado Kelvin. Entonces, la respuesta de esta pregunta es en grados Kelvin. La siguiente, el número de Avogadro es una constante cuyo valor es, tenemos cuatro opciones, 6,023 por 10 a la 23, 6,023 por 10 a la menos 23, 6023, aquí era por 10 a la 23 o inciso E, ninguno. La constante de Avogadro es el valor, es decir, también algunos lo representan como Na, que es el número de Avogadro, es equivalente a 6,023 moléculas. A 6,023 por 10 a la 23 moléculas, siempre en positivo. A pesar de que este se parece, pero fíjense, este es negativo, no, debe ser positivo. Entonces, en este caso es el inciso A. La tercera pregunta nos dice, la densidad del alcohol es 6,08 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuál será el volumen de 24 gramos del mismo? Es decir, necesitamos hallar en este caso el volumen. Entonces, para eso sí necesito un espacio. Esto ya lo vamos a ir borrando para poder responder cada inciso. Entonces, dice, la densidad, la fórmula de densidad es densidad masa sobre volumen. En este caso, nos está pidiendo volumen. Hay una técnica que lo manejan en física, pero yo lo he adaptado a química también, que lo podemos hacer así de esta manera, ¿no? Densidad es masa sobre volumen. Esta línea lo vamos a hacer como multiplicación, esta línea de división. En este caso nos pide volumen. Para no sufrir en el despeje, volumen, entonces es masa sobre densidad. Entonces, para no sufrir en el despeje, entonces decimos volumen es masa sobre densidad. Entonces, masa sobre densidad. Entonces, la masa, ¿cuánto tenemos? 24 gramos. 24 gramos dividido entre 0,8 gramos sobre cc. Entonces, 0,8 gramos sobre cc. Entonces, ahí ustedes me ayudan. Es 24 dividido entre 0,8. Entonces, ahí lo hacen 24 dividido entre 0,8. Tenemos 30 cc. Tenemos 30 cc. Entonces, la respuesta sería esta. Pero verifiquemos, 24 ml, 15 cc, 30 ml, ninguno. Nos da 30, pero aquí es en cc y es en ml. Cabe recordar que un cc es equivalente a un ml. En este caso, 30 cc también es equivalente a 30 ml. Entonces, el volumen de este alcohol va a ser 30 ml. La respuesta sería el inciso C. Entonces, vayamos a la siguiente pregunta. Nos dice, para el elemento, ya estaríamos en la 4, ¿ya? Dice, para un elemento
X 16 32, dice el significado de los números es entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? Inciso A, A16. Inciso B, Z igual a 16. Inciso C, Z igual a 32. Z es igual a 32. Y el inciso D es ninguno. ¿No? ¿Cómo identificamos A? ¿Cómo identificamos Z? Hay una relación. Que es así. A siempre es mayor o igual que Z. En este caso, nos fijamos, dice es un elemento X, cuando es un X es cualquier elemento, es un elemento desconocido. En este caso, A es mayor, dice o igual, en algunos casos puede ser también igual que Z. Entonces, en este caso, fíjense, ¿cuál es el mayor? Es 32. Es mayor que 16. Es decir, el valor de A es 32 y el valor de Z es 16. Entonces podemos decir que A es 32 y Z es 16. Entonces, si en este caso verificamos, A es igual a 16, no. Z es igual a 16, sí. Esta es la respuesta. Z no puede ser 32 porque es A, es el número de masa. A es el número de masa y este es el número atómico. Si en este caso su número atómico de ese elemento es Z igual a 16. Entonces, ya tenemos resuelto la siguiente pregunta. Veamos la quinta. ¿Qué nos dice la quinta pregunta? Entonces dice las 5. Entonces nos dice en todos los elementos, se cumple la ecuación. Entonces nos dice inciso A, protones igual a neutrones. Inciso B, nos dice protones igual a electrones. Inciso C, neutrones igual a electrones. Inciso D, ninguno. Entonces, esto nos dice en el caso de protones, electrones o neutrones. El número de protones, si nosotros quisiéramos calcular, el número de protones es nada menos, en este caso, el número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico, es decir, Z también es el número de protones. Pero en este caso, como no nos pide el número atómico, entonces lo vamos a colocar de la siguiente manera. Solamente Z borramos y sería protones igual. Para recordar esta técnica, hay una palabra que se forma, es el PES. Entonces de ahí también se pueden recordar, ¿no? Entonces esto lo borramos, pues decimos que los protones es igual a electrones. La respuesta sería el inciso B. No puede ser esto ni esto. La sexta pregunta nos dice encerrar los cationes
en los ejemplos siguientes. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? El inciso A, calcio. El inciso B, el azufre con carga de -2. Inciso C, el aluminio con carga neutra. Y el inciso D es el sulfato. Hay dos situaciones en este caso. Un ion puede ser positivo o negativo. Aquellos iones positivos se llaman cationes. Y aquellos iones con carga negativa se llaman aniones. Entonces, todo lo que vean con carga positiva lo van a llamar cation, y todo lo que vean con carga negativa lo van a llamar anión. En este caso, ¿cuál vemos con carga positiva? Porque nos dice cation, pues busquemos, ¿no? Este no puede ser, este es con carga neutra, este es negativo, entonces este es un cation. Cation calcio o ion calcio. Hagamos otras preguntas más. Ya creo que vamos a llegar hasta la 10. Y de la 10 vamos a hacer por partes, ¿no? El video lo vamos a dividir en parte 1, parte 2, hasta donde lleguemos, porque son varias preguntas, aproximadamente 40. Entonces vamos a hacer por partes. Entonces estamos en la 6, vamos a ir a la 7. La 7 nos dice encierren los ácidos de los siguientes ejemplos. Tenemos al sulfuro de magnesio, luego tenemos al inciso B, luego inciso C, el metano, inciso D, ninguno. Un ácido mayormente contiene H al inicio de su composición, es decir, del compuesto donde aparece, siempre va a aparecer un H. Podemos decir ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico y demás. ¿Ya? Vemos que es el metano. Este no es un ácido, ¿ya? No es un ácido, es un compuesto, un gas, es un compuesto. No. Este no tiene H, entonces es una sal, es sulfuro de magnesio. Entonces, este sí es el ácido ortofosfórico o ácido fosfórico. Entonces, la respuesta sería el inciso B. Ese es el ácido de todos los ejemplos. Entonces, la pregunta número 8. Dice, el peso molecular del aire es... Entonces tenemos varias opciones. Inciso A, 32. Inciso B, 340. Inciso C, perdón, aquí era 16, me estoy equivocando. 16. Inciso C, 28.96. E inciso D, ninguno. El peso molecular del aire es un peso molecular medio entre tres gases, es decir, argón, nitrógeno y oxígeno. Entonces, hay que promediar
y nos sale un valor. ¿Cuál es ese valor? Es ya una constante, ¿no? Pero es como una constante ya al final, ¿no? Entonces es de 28,96. No puede ser ni 32 ni este. Entonces esto se saca con los porcentajes y con sus pesos moleculares de esto. Pero lo vamos a hacer en otro video. La pregunta número 9. Nos dice el peso molecular del sulfato de aluminio. Nos dice el peso molecular del sulfato de aluminio. Este es el sulfato de aluminio. Dice, ¿no? Entonces tenemos opciones. El inciso A es 432. Inciso B es 340. Inciso C 280. Inciso D ninguno. Entonces, en este caso, primeramente, tenemos que sacar el peso molecular y verificar si es uno de esos, ¿no? Entonces, nos vamos a dar un poco de espacio. Primeramente, ¿qué se hace? Siempre se anota los elementos que componen. Entonces, aluminio, después viene azufre, luego viene oxígeno. Luego anotamos sus pesos atómicos, 27, 32, 16. Luego los subíndices, multiplicado por 2, el azufre tiene 1, pero multiplicado por 3. Luego el oxígeno, 4 multiplicado por 3, 12. ¿No? Entonces aquí tenemos 54, aquí 96. Y 16 por 2, 12, perdón, 16 por 12, 192. ¿Sí? 192. La suma total de esto, la suma total de todo es 342 gramos mol. Entonces verificamos cuál es. Este es 400, parecido, pero 4 está antes. Entonces este no, 340 no, 280 no, entonces es ninguno en este caso. ¿Ya? Porque no se asemeja a ninguno de estos. Y la última para este primer, vamos a decir, la primera parte, entonces vamos a acabar. Entonces decimos el número 10, vamos a acabar con la pregunta número 10 y vamos a hacer la segunda parte que va a constar otras 10 también preguntas que vamos a desarrollar hasta eso. Entonces dice 10 moles de agua pesan, ¿es decir? Entonces, inciso A, 160 gramos. Luego, inciso B, 18 kilogramos. Inciso C, 100. Inciso D, ninguno. ¿No? Entonces, en este caso, tenemos que calcular. El agua, la fórmula del agua es H2O. Si sacamos su peso molecular, es 18 gramos mol. Entonces tenemos el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? Pero en este caso nos pide masa, entonces nos está pidiendo más. Entonces yo puedo hacer como el anterior, ¿se acuerdan? Ese triángulo, pero era para densidad manejamos. Yo puedo decir número de moles es masa sobre peso molecular. Me están pidiendo masa. Esta línea es de multiplicación, esta es de división. Entonces,
Entonces digo, masa es igual a número de moles por el peso molecular. Masa es igual al número de moles, 10 moles de agua, multiplicado por el peso molecular, 18 gramos mol sobre mol. Mol con mol se van, 10 por 18 me da 180 gramos. Tenemos aquí 160 gramos, 100 gramos, aquí era 100 gramos, y 18 kilogramos. Esto no va a alcanzar, 18 kilogramos es 18.000 gramos, entonces no es ninguno de estos incisos. Entonces la respuesta es ninguno. Entonces nos quedamos hasta ahí, lo haremos la primera parte, la segunda parte en el siguiente video. Y así, ¿no? Por lo menos va a ser 4 partes, porque son 40 preguntas aproximadamente. Espero que les haya gustado, nos vemos en otro video.